Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Arte en Voz Alta en el Libro Total. El Libro Total siempre está recogiendo las memorias, las palabras, las historias que tejen las exposiciones que pasan por aquí y que después hacen parte de nuestra biblioteca, el Libro Total. Esta tarde estamos con el artista Enrique Reyes González, que ha traído a nuestro proyecto la exposición Paisajes y Personajes Santanderianos. Muy buenas tardes, don Enrique, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Sandra. Bien, gracias. Muy bien. Bueno, nos alegra muchísimo tenerlo acá. Nosotros teníamos obra suya en nuestra biblioteca, estaba representado. Sin embargo, no habíamos tenido la fortuna de tenerlo en una exposición tan magnífica como la que hemos concurrido en este 2026. Quiero empezar, además de darle la bienvenida, pues que nos cuente esos primeros momentos, maestro, en que usted decide de alguna manera dedicarse al arte. ¿Cuáles fueron esos pasos? ¿Cuáles fueron sus primeros trabajos? Los primeros pasos empezaron aproximadamente en el año 1972, 73, algo así. Ajá. Y eso fue cuando nos inscribimos con un amigo, Jairo Garnica, que él escribió un libro acá hace poco, a estudiar electricidad. Sí. Y resulta que el cupo nos salió para soldadura eléctrica. Ahí empezamos. Y conocí la familia de Jairo y ellos me veían pues las condiciones, porque en esa época eran lápices de colores, nada más. Y entonces me mandaban a dibujar retratos de la familia de Jairo. La familia Garnica, en la pleno. Familia de Jairo Garnica. El tío y el padre. El tío y el padre y otros hermanitos más de Jairo. Ajá. Y Jairo, cuando estaba pequeñito. A raíz de eso, pues básicamente empecé a hacer retratos, que es con lo que yo empecé, la figura humana. Y luego don Alfonso Garnica me mandó a hacer en una lámina de triple, me acuerdo tanto, entera, con esmaltes, el primer cuadro hecho a brocha. Wow. Ajá. Esos fueron los primeros comienzos que yo me acuerdo en el arte. ¿Y cómo se atrevió? ¿Y por qué retratos? A ver, cuénteme. A mí toda la vida me ha gustado dibujar, o sea, todo lo artístico me ha gustado, desde que me conozco, desde pelado, desde chino. Y ahora con personas con otras más que he conocido más adelante, me han impulsado más, como en el caso que en el año 76 aproximadamente, entré a una empresa de confecciones que se llamó, pero ya no existe, Creaciones Periquita. Ajá. Ahí ellos me impulsaron aún más, porque ellos me mandaban a hacer retratos de los hijos de los dueños de esa empresa. ¿Cómo se llamaba esa familia, dueño de la empresa? Cardoso, que me acuerdo el apellido del señor es Cardoso. Cardoso, y el de la señora, me acuerdo que se llamaba la señora Bárbara. Ajá. Y los hijos eran como unos 4 hijos que a todos les hiciste retratos. Pero ¿cuál fue el primer retrato que le pidieron? ¿Por qué vieron que usted era capaz de hacerles? Porque me veían trabajos yo a todo era con lápices. Ajá. Con lápices y los dibujos gustaban demasiado. En la época del SENA, me acuerdo tanto que en la clase de dibujo técnico, yo le hacía las planchas a todos los del grupo. O digamos no todos, un 90% aproximadamente. Ya sabían que usted era el que podía sacarlos del apuro. De un trance, sí, eso sí es cierto. Bueno. Y entonces ahí se da uno cuenta para qué uno se está enfocando, ¿no? En la época, póngale 17 años, 18 años, pues uno ya a esa edad no sabe realmente qué hacer. Pero a medida que uno va trabajando sus proyectos, uno con el tiempo se va identificando con ese estilo de vida.
A mí me parece que usted, por otras conversaciones que hemos tenido, lo tenía muy claro desde Sí, el claro, principio. desde pequeñito. Además, cuando entró ahí en esa empresa, en esa fábrica de confecciones, usted me contaba en algún momento que era ropa infantil y que usted tenía que hacer las ilustraciones, los estampados que le iban Sí, a poner a la ropa, ¿no? en esa época se solía todo a mano, Ujú, dibujar, pintar, dibujar y pintar a mano. ujú. Eso era en esa época los diseños de esas prendas. Y así duré tres años aproximadamente, 3 años, hasta que realmente me lancé de lleno a la pintura. Y es que usted en ese recorrido vital que ha tenido, pienso que ha tenido siempre como una muy buena estrella, ¿sí? Mm. Porque siendo muy joven empezó a conocer gente que de alguna manera vio en usted ese potencial y usted pues como ya sabía también qué quería, no lo dejó atrás. Usted me comentó también en algún momento, termina de trabajar en la fábrica de confección y ya para los primeros años, los primeros 3 años o así, de los años 80, tuvo alrededor de unas 6 exposiciones o algo así para alguien tan joven. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegó ahí? Exactamente, fueron 7 exposiciones del 7. año 80 al 83. Cada Muchísimo. 3, 4 meses estaba haciendo una individual. Que Y eso- en esa época, como le comentaba, no existía el internet, el celular, era el periódico. Ujú. La publicidad era los periódicos de la ciudad. Vanguardia, El Liberal, El Frente, que me acuerdo de esos. Y en cada exposición siempre iba la prensa a cubrir la inauguración de la exposición. Qué bueno. Entonces eso se fue Ujú. creciendo. La popularidad se fue creciendo en la ciudad. Y era un hito, ahora que nosotros tenemos pues un registro importante de lo que era el mundo del arte en los años 70, 80 en Bucaramanga. Mm. Hay que decir que tener una exposición individual en esta ciudad cada 3 meses, Era en complicado. esos años era muy complejo, es decir, usted de alguna manera entró por la puerta grande al mundo del arte, ¿sí? Y simultáneamente usted iba trabajando y creo que también tuvo la oportunidad de estar un año en el DICAS. En el DICAS. En el año 82 aproximadamente, 82. Sí, 82. Ahí conocí también los compañeros, una anécdota es que entré presidente en enero, ¿no? Al DICAS. Entré como ellos catalogan a los alumnos avanzados, o novatos o no sé. Principiantes. Entré por el de principiantes. A la semana ya estaba con el de los avanzados. Tenía usted Ese fue ahí, en una semana que gente que ya llevaba 3 años o más, ya estaba con ellos. Me acuerdo que ahí estaba en el grupo Octavio Lesmes. No sé si él lo habrá expuesto acá. No, que yo sepa, no. Un gran dibujante, No lo hemos Octavio tenido, Lesmes. lamentablemente. Me acuerdo de él, me acuerdo de este otro. Me dan los nombres. Bueno, compañeros y maestros, ¿qué maestros tuvo en ese año en el DICAS? De color, Carlos Eduardo Serrano. Ajá, De dibujo, Aurora Bueno. ya. Virginia Nemetz, de Historia del Arte. Eso sí me acuerdo. Veían todo, tenían una claro. formación amplia. ¿Y por qué duró solamente un año su paso por el DICAS? Porque considero yo que prácticamente no, yo lo que sabía, porque vuelvo y repito, lo que yo sé hasta ahora es taller. Es decir, el trabajo autodidacta. Es investigación. Investigación. En el arte es investigación. Ujú. La academia, pues sí, la academia sirve como la parte teórica, la parte de historia del arte, todas las cosas, de conocer más Los referentes. Más referentes. Ujú. Pero lo que realmente aprende un artista es el taller. Entonces yo decidí que no, que realmente no, entonces me decidí fue a seguir exponiendo. Porque es que ir todos los días al DICAS, eso era o mediodía, Le quitaban. o media tarde, o la mañana.
Bueno, pues entonces usted empezó desde muy joven con unas decisiones personales Sí, claro. muy fuertes, ¿no? Muy tajantes. Decidió que la formación propia era más adecuada para lo que usted quería en ese momento. Sí, claro. Decidió que iba a entrar, como dijimos hace un segundo, por la puerta grande a ese mundo del arte que era complejo. Y cuénteme, creo que también decidió ahí que lo que a usted le llamaba la atención eran los retratos, la figura humana. ¿Por Sí, qué? el retrato sobre todo, Ujú. porque me parecía que el retrato, no me parecía, es que es. El retrato es como, haz cuenta como una pirámide. La parte de arriba de la pirámide es el retrato. De ahí para abajo la temática es mucho más suave. Un paisaje es conocimiento un paisaje esto es porque uno ya tiene el conocimiento de la figura humana, del retrato, de todo es una sola, un solo, ¿cómo le llaman? Una sola, no técnica. Si yo, por ejemplo, cojo un paisaje y lo que le hablamos ahorita, le doy ese efecto de coger el instante, en un retrato es como decir, hacer un retrato psicológico, fuera del parecido, en la La parte, esencia de la persona. como lo que comentábamos, colocarle alma, Sí. es eso, el espíritu a ese personaje. Entonces ahí podríamos decir, maestro Reyes, que hay una poética, hay una mirada del arte, ¿sí? Que precisa, digamos, pues para todos esos jóvenes que se estén iniciando en este momento en el arte, primero dedicación, voluntad, tenerlo claro, investigar y, como dice el maestro, taller todos los Taller, días, pero además me interesa muchísimo el tema de que es desde la figura humana donde la comprensión incluso técnica, y no solamente técnica, sino también filosófica y psicológica de lo que se quiere expresar el arte es a través de la figura humana. O sea que usted durante esas 7 exposiciones en los primeros años era retrato, me imagino que también... solo figura humana, ¿Ah? solo figura humana. Ajá. Y habrá conocido, porque también lo conversábamos, habrá conocido a partir de esos retratos una cantidad de personajes en la ciudad y fuera de la ciudad. Cuéntenos de eso, que querían, porque lo he sabido de otras fuentes, que querían que usted los retratara. ¿Cómo fue ese saltar así al estrellato y el conocimiento de toda esa gente importante de la ciudad? Yo lo que principalmente es por las exposiciones. Las exposiciones, una exposición publicita mucho a un artista, Ujú. Lo lo, expone. lo expone, sí, lo proyecta Sí, sí, sí. y llega a mucha gente. Ajá. Y por lo general las personas que iban a las inauguraciones, les comentaba a la otra persona, a la otra, y Se riega la voz. se Se riega, hace, porque vuelvo y ajá. repito, en esa época no existía un celular. Esto era voz a voz y periódico o emisora. Se necesitaban las relaciones humanas muy cercanas. Exacto, sí, exacto. Sí. Y conocí pues mucha gente, por ejemplo, cuando estuve en Medellín, conocí mucha gente de la Armada, militares de la Armada, de la FAC y del Ejército. Ujú. A todos ellos les hice retratos de las esposas, de los hijos. En cuanto a militares, en cuanto a políticos, aquí en la gobernación es allí, ¿no? La gobernación, Sí, allá. Ajá. también conocía casi todos los secretarios del despacho del año 80, 81, 82, en la gobernación de Alfonso Gómez Gómez y luego de Luis Ardila Casanijana. Maravilla. Entonces, a ellos dos los retraté. Y a los secretarios, al secretario de Hacienda, al jefe de presupuesto, al secretario general, que me acuerden, a todos ellos les hice retratos. O sea, se convirtió usted, maestro, en el retratista de personajes de esta ciudad. Le aprovecho pues esta pequeña visita guiada a Arte en Voz Alta para comprometernos en el libro total a recoger esas obras que usted ha dejado durante décadas para también poder hacer una historia de ciudad a través de sus retratos. Eso me parece un tema súper interesante. A veces no hay registro de otras personas que hayan pasado por acá y ese tejido, pues valga la redundancia, se teje justamente desde esas expresiones que usted nos está contando. Luego de ese éxito que tuvo esos primeros años de los 80, maestro, que estábamos hablando, 7 exposiciones, hay un silencio.
hay una pausa, más o menos hasta el 2003. ¿Qué pasó allí con su vida de exhibición artística? Pues yo empecé como un cohete, ¿no? Hacia arriba, directo. De pronto pasó. Pues yo le echo la culpa, y analizándome, es que toda la vida me la he pasado de encargo en encargo. Por decir, vino un personaje, me mandó este cuadro, luego vino otro, que me llaman de la costa, que me llaman de Bogotá, que me llaman del eje cafetero, galerías, ¿no? Y me mandan de cuadro, entonces me mantienen a toda hora ocupado. Y descuido, yo lo reconozco, un poco la parte esta de las exposiciones. Eso yo lo reconozco. Es decir, que se ha dedicado a seguir en ese taller de forma muy personal. Sí. También conversábamos en otro momento que había decidido pues tener ese perfil no público, porque sí, le permitía justamente dedicarse mucho más a su labor, a su trabajo, y que pues las exposiciones y digamos esta fama así tipo cohete como la describe, le había de alguna manera o le impedía pues seguir creciendo en esto de esa creación artística. Más o menos hacia el 2003 vuelve. Vuelvo, sí, en el 2003 hago 2 exposiciones, la una en el Club del Comercio y al 2003, 2004 en el Club Profesionales. Ahí hay otra pausa, el 2025 y 2026. Pues, pero entonces, en todos esos años yo quiero decir que lo que he estado haciendo es taller, para llegar a este porque yo he visto cuadros, paisajes de hace 20 años y no tienen esta misma técnica que estos. O sea, todo ese tiempo que me lo he pasado haciendo taller, se ha visto la evolución. Ese mismo proceso autodidacta. Ese proceso. Sí. Y la única manera de llegar a esto es haciendo, pintando. Ir directamente al lienzo, sin tanta teoría. Luego les decía lo de la academia es mucha teoría, la práctica no es tanto. Y si uno quiere realmente ser artista, pintor, yo aconsejo, les he hecho a todos taller, hagan taller. Hay algo, yo quiero que usted cuente esa anécdota para volver entonces y centrarnos en esa parte del retrato. Decíamos, y dice usted que a usted le interesa captar esa esencia y ese alma de las personas. Hay una anécdota que a mí me encantaría que usted contara, pues para que el público se lleve pues esa idea del impacto que a través de las obras suyas y a través de las décadas de trayectoria, que ya son más de 50 años de trayectoria, 46 años. 46, ha causado usted en las personas. Cuente esa anécdota sobre un retrato. Varias anécdotas. Una, por ejemplo, estaba en Medellín, en el batallón Girardot, el capitán de allá de esa época, me dijo que le pintara a la niña. Entonces yo llevaba la cámara y iba a tomarle la foto, el tema, ¿no? Y la niña tal vez ya estaba que soltaba el llanto, ya estaba que lloraba. Y en ese momento oprimí el obturador. El obturador. Y así como yo la vi en ese momento, al pintarlo, así quedó la niña, con esa expresión de ya casi a punto de llorar. A punto del llanto. Eso, cosas así. Ajá. O sea, es lograr ese momento, captar el instante, la personalidad del individuo ahí. Y es que me quiero quedar con ese tema porque creo que nos funciona de hilo conductor en toda la muestra que nos trae el libro total. Y es cómo usted logra no solamente pues, una técnica muy elaborada, sino que logra atrapar el tiempo, ¿sí? Digamos que el tiempo presente, el tiempo de la luz exacta, en la hora exacta que usted capta el paisaje santanderiano, que es una también de los protagonistas de ahora, pero también ese tiempo personal, ese tránsito que están sintiendo, que están viviendo esos personajes que usted captura en el buen sentido de la palabra. Entonces, un poco en esas reflexiones que usted me ha invitado a través de esta obra, es que los personajes
no son personajes, son personas. Uno los siente vivos, siente el instante, provoca compartir con ellos. Entonces usted crea una sensación de habitar eso que está representando, más que representar, casi que está presentando. Y eso pues es uno de los grandes hallazgos que a nivel personal yo he encontrado en su obra y que quizás sea parte de ese éxito que usted ha tenido. Usted me contaba esa otra anécdota que pintó una vez una madre y un hermano o un padre de alguien más. Hace poquito, hace como 3 meses. ¿Cómo fue esa? Es un ingeniero que trabaja aquí con la gobernación. Me mandó a que le pintara el hermano y la mamá. Pero la mamá ya tenía de muerta como 10 años y el hermano como 3. Wow. Que quería tener el retrato de ellos. Sí. Yo lo hice. Y cuando se lo entregué, se puso a llorar. Lloró. Claro. De ver la obra, y él decía que era como si estuvieran los dos, la mamá y el hermano, estuvieran ahí. O sea, es como lo que le decía yo ahorita, es captar la personalidad de esa persona. O sea, si ella fue, por decir un ejemplo, que fue seria, captar que fue seria. Y si fue el personaje fue alegre, captar que fue alegre, así no se esté riéndose. Pero ¿cómo logra usted captar eso? Eso sí yo lo considero que eso es innato, porque yo me considero una persona autodidacta, primero que todo, sin academia. Y al ser una persona sin academia, pues tiene muchas más libertades para mí que estar en una academia. Bien. Porque en una academia usted va regido a lo que dice el profesor. Si hay unos límites que límites que no hay que pasarse. En cambio, si usted es su propia forma de ver las cosas, de analizarlas, su propia individualidad es diferente. Por eso, me acuerdo antes de una frase de Botero que leí un comentario. Le decía, maestro, ¿usted por qué pinta gordas? Y decía el maestro, si yo hubiese estado en una academia, nunca hubiese llegado a esto. Nunca hubiese llegado a donde llegó. Así de sencillo. Hay una libertad, un posicionamiento desde su propia subjetividad y, por qué no decirlo, también una intuición que no se dejan marchitar por las reglas de la academia, de un oficio, sino un oficio que finalmente en la academia muchas veces lo hacen que se desvíe restringe mucho la academia. Exacto. Restringe demasiado. Y sin embargo, para decirlo, para atar todos los temas, mucha de la gente describe su obra como un arte académico. ¿Por qué? Yo lo sé. ¿Por qué? Pues la verdad, yo trato de que no sea académico, pero vuelvo y repito, es como ya el coger el pincel, algo tan innato de hacer el movimiento que siempre hago, ¿sí? Sí, el gesto. El gesto, llegar a esa parte de eso, que soy yo el que estoy haciendo este trabajo, no estoy regido a otra cosa. Pero por más que uno intente, siempre trata de... Yo le comento o le puedo dar una posible respuesta por qué le dicen académico. Porque usted tiene una pincelada y porque tiene una composición y porque tiene una forma de presentar y representar que cuentan de un oficio consagrado, de un oficio del saber hacer. Que últimamente, en las últimas décadas, el saber hacer se ha convertido como en lo menos prestigioso del arte. ¿Sí? Desgraciadamente estamos llegando a ese punto. Exacto. Claro, hay posturas de posturas, ¿no? Creo que lo conversábamos también en algún momento. El arte en la actualidad es más conceptual, ¿sí? Importan más las ideas, las posturas éticas y estéticas. Que en sí la obra. Que ese producto final, pero usted tiene un producto, es decir, una obra, una creación que ha confeccionado desde cero con una técnica muy elaborada, porque el óleo no es fácil, y usted todavía en este momento está pintando como se pintaba
hace, no digo décadas, estoy hablando de 100, 200 años, 300 años. Entonces es el mantener ese saber hacer, pero con la diferencia de lo que hemos estado hablando en lo último, y es que usted le pone alma, usted tiene una intuición además, ¿sí? Sí, claro. Que no todo el mundo tiene, está despierto a ver lo que está en la realidad, y lo más importante, hace que todos los que vemos su obra sintamos eso, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? Que la persona que vea una obra, poniendo el ejemplo de los paisajes, ¿no? Identifique ese sitio, primero que todo por el paisaje, segundo por la hora, hasta la temperatura, que vea que eso es caliente, Bien. que se crea una atmósfera cálida, es Sí. eso. Ajá. Entonces la idea mía es eso, coger el instante, captar el instante. Y también tener uno como un sello, como una huella, que así no lleven mi firma, sepan que esa obra es mía. Un estilo. Ese estilo, sí. Un estilo así propio. sea clásico, ¿no? Claro, Así sea tiene clásico. un estilo personal. Sí. Y como para terminar como de abordar esa poética suya como artista, también me contaba usted en algún momento que una de las iniciativas para hacer arte, para hacer estos paisajes tan increíbles, para representar estas personas de la forma que lo hacen, es que usted está dispuesto a representar o a contar lo que hay de belleza en el mundo, la belleza que rodea las cosas, que usted no está interesado en pintar el dolor, nada. la maldad, los antivalores, por ejemplo. La ¿no? violencia. La violencia. No, eso no va conmigo, ¿no? Lo mío, yo quiero reflejar lo bonito de este planeta, con lo que uno se siente mejor. Habrán otras personas que pues pintarán o reflejarán los problemas de hoy en día, problemas políticos, problemas de violencia. No, eso no, yo no, que lo hagan otros. Y yo pienso que para eso están las revistas, para que saquen una noticia de esas. Sí. Me imagino yo, ¿no? Pues yo creo que con ese espíritu nos podríamos quedar para iniciar pues este recorrido de arte en voz alta, en esta exposición pues que nos ha traído de forma tan generosa. En Arte en Voz Alta, este espacio que hemos iniciado para recorrer de mano del artista su obra, su exposición, su plástica, pues vamos a iniciarla aquí justamente en esta exposición Personajes y Paisajes Santanderianos. Maestro, por supuesto, el Cañón de Chicamocha en esta exposición es prácticamente un protagonista. ¿Por qué? Cuéntenos de eso. Bueno, es protagonista porque yo pienso que el Cañón del Chicamocha en Santander es el paisaje más conocido internacionalmente. Ajá. Pienso yo. Es el sitio que atrae más turistas. Ajá. Por lo general viene mucho turista de otros lados, no colombianos. Y por la espectacularidad de sus montañas. Es monumental. Es monumental, es grandioso. Y usted quisiera que esto realmente se conozca más gente Claro. pueda identificar este territorio. O sea, en ese sentido usted es muy santanderiano. Sí, quiere reivindicar esos paisajes que rodean esta región. Esta ¿no? región, lógico, sí. Y la idea mía es, ojalá si se puedan ver a nivel internacional, que los conozcan en otros lados, no tan solo los colombianos. Aunque aquí hay mucho colombiano que no lo conoce. ¿Sí? O sea que usted está aquí haciendo el registro de un patrimonio natural, un patrimonio incluso también cultural, porque es como los santanderianos pueden recuperar una imagen que de pronto se les hace conocida, que pueden reconocer exactamente en qué punto del cañón y de los ríos que está retratando se encuentran, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, este tema, por ejemplo, esto es por los lados de Cepitá. Esto queda bajando de la central 11 kilómetros al río. Ajá. Llega uno al río, ahí al lado del puente, este es el tema. Y estar ahí tipo 3 de la tarde aproximadamente,
que el día esté asoleado. ¿Sí? Son cosas, la luz es muy importante. Son citas sutiles que usted hace de la luz. Me gustaría de pronto, hablando de la luz, que habláramos o que fuéramos a esta parte de la exposición, pues aquí seguimos viendo el cañón que definitivamente es protagonista, pero aquí hay... Por ejemplo, este cuadro. Ajá, en esta idea del esta cuadro idea. de la luz. Esto es una cita que tuve con este sitio. Ajá. Tenía que estar ahí porque yo he pasado muchas veces por este sitio cuando voy a San Gil y vengo a Bucaramanga. Es la hora. Estar aquí aproximadamente entre 5 de la tarde, 5 y cuarto. Esa es la hora adecuada, pero que está haciendo sol. Y muchas veces pasaba esa hora y no había sol. O sea, esto se perdía. Que es esa luz dorada que solo ocurre en ese momento. No, y que ya el sol se está ocultando, a este lado queda la Mesa de los Santos, entonces la Mesa de los Santos ya está haciendo sombra a todo esto. Y lo que únicamente hace sol son las partes altas de la montaña, es coger ese momento. ¿Y por qué especialmente ese momento? El efecto luz-sombra. Por esa luz tan dorada que hablábamos, ¿no? Ese efecto, el efecto luz-sombra, eso es lo que le da volumen a la obra. Y siento que justamente no solamente el precisar ese momento, no solo precisar los contrastes, luz y sombra que me dice, sino también a partir de los destellos, por ejemplo, del agua, que es otro protagonista de su obra acá, pueda también generarse los destellos de luz, pero también ese movimiento, y hay algo muy preciso en todos los cuadros que vamos a ver en esta parte, y es cómo usted logra verdaderamente hacer transparente esa agua translúcida, que vemos como si estuviéramos viendo a través de ella las piedras, los contrastes, cómo ha logrado, me imagino que con mucha observación, ese efecto. Y muchos estudios del agua. Esta toma fue dentro del agua, no fue a un lado del río, no, adentro del agua. Y empezar a recorrer el sitio, a recorrerlo, cuáles son las mejores tomas. Lograr estos efectos de transparencia, como usted decía, aquí el movimiento del agua, aquí los destellos, todo eso. Aquí cómo se empieza el agua a mover por todas las piedras, girando por las piedras. Esos efectos es lo que yo he querido siempre lograr, ¿no? Así como ese. Así como ese. Aquí este tema es la laja. Estos poblados de Guadalupe. Sí. Esas quebradas de allá son muy turísticas por eso. ¿Y cómo decidir ese instante preciso de capturar esa imagen? Simplemente se lanza como en un laboratorio a observar y observar hasta que encuentra esa definición precisa entre luz, forma, transparencia, movimiento. Y sobre todo recorrer el río, andarlo. Buscar los mejores sitios. O sea, que usted trasega, usted camina mientras crea. Sí, lógico, se camina, sí. Hay que caminar. Hay que caminar. Hay que caminar para encontrar las mejores, como dicen, las mejores ubicaciones. No se hace todo desde adentro del taller. No. Las decisiones se toman en campo. Todos estos temas que hay acá están tomadas directamente donde está en el paisaje. Hay que ir a buscar la hora, el momento. Súper. Ahora llegamos a estos personajes. Es pues los protagonistas de esta exposición, además del paisaje. De esta sala. Bueno, estos son los personajes, es el mismo personaje. Este personaje es de Barichara. Estaba él en una tiendita de Barichara, tomando con otros amigos. Y desde afuera, aquí, esta parte había un portón. O sea, él no se dio cuenta que lo estaba enfocando. En ese momento a él le pidió la cerveza, ¿cierto?
Bueno, aquí está la cerveza y está la cerveza del otro amigo. Estaba tomando y tomando. Aquí está otra escena. Esto yo lo cambié. Lo original es el portón. Aquí él ya se había tomado la cerveza y estaba recibiendo los vueltos del pago. Esa era más o menos Hay una secuencia temporal. Una secuencia de lo que estaba pasando en ese sitio. Porque a usted le gusta capturar ese instante, ¿no? Y ver pues todo lo que sucede en ese personaje, el momento de poder disfrutar de un momento, incluso a solas, no pasa nada porque a solas pueden estársele ocurriendo muchas cosas y ya luego cómo va a terminar. Esa idea que usted tiene de contar. Es una secuencia. Ajá, una secuencia. Es eso. Transmitir esa secuencia. Ojalá que la secuencia hubiera sido más larga, ¿no? Más consecutiva. Ha sido mucho mejor. En esta segunda sala de exposición de personajes y paisajes santanderianos, tenemos un nuevo tema, quizás, o una temática que conversar importante que quizás no se hacía tan patente en la otra parte de la exposición. Maestro, ¿cómo concibe usted de alguna manera esta sala, esta línea, que hay una idea que la cruza? La idea que yo siempre he tenido en la vida es representar el comienzo de la vida y el final de la vida, que son dos contrastes opuestos. El comienzo de la vida, la niña. De niño, pues todo es frescura, inocencia, el aprender la vida en sí, a llegar al final de la vida, que todos vamos para allá. Todos vamos para allá. Vamos para allá, después de haber recorrido una vida llena de, muchas veces de satisfacciones, otras veces de amarguras. Entonces, es también tener la sabiduría de llegar a esa edad, haber aprendido todo en, qué sé yo, en los años que le toca a uno vivir en esta vida. Es eso. Y es el gesto, además, con que ha retratado esta señora, ese gesto que habla como de agradecimiento por lo vivido, sabiduría por lo que le comenté vivido. ahorita, sabiduría. ¿Sí? Ese gesto en que no espera más, pero tampoco, como usted nos hablaba también anteriormente, no hay dolor, hay un habitar ese tiempo en el que se está. Sí, que ya uno a esta edad uno ya ha vivido lo que ha tenido que vivir y ya todo lo toma con una visión muy diferente a la juventud, ¿no? Dos cosas totalmente opuestas. Pero me parece muy bonito los dos contrastes, ¿no? El comienzo y el final. Es más, yo hice una exposición en el 2003 de esta temática de niñas y ancianos. O sea, fueron como unos 20 óleos repartidos entre ancianos y niños y niñas. O sea, fue muy bonita la temática por lo que estamos hablando ahorita, por el comienzo y el final. Y que bueno, necesitaríamos muchas más horas y más obras de arte también para decir que entre ese comienzo y ese final ocurre la vida, ocurre las luces del atardecer, ocurre los instantes en que cada uno de nosotros puede decir, soy feliz mientras vivo. Entonces, bueno, esta arte en voz alta en el libro total, pues se ha encontrado unos minutos con el maestro, con sus preocupaciones fundamentales, con parte de su historia, esa memoria que teje de alguna manera el significado que plasma finalmente en sus cuadros. Quisiéramos darle la invitación o seguir con esta invitación abierta al maestro Enrique Reyes a seguir siendo parte de nuestro proyecto El Libro Total. Ustedes van a
poder encontrar su obra, su vida, sus reseñas en la biblioteca ellibrototal.com. ¿Algunas palabras para cerrar, maestro? No, estoy muy agradecido con la Casa del Libro Total por acogerme, por recibirme y gracias. Esta siempre es y será su casa, y para todo el mundo, pues, este ha sido un momento inolvidable con el maestro.